¿Qué onda? ¿Cómo estás? Bienvenido a tu podcast de liderazgo. Gracias por formar parte de la nueva generación de líderes con mentalidad de campeón. Ya llegamos y vinimos pisando fuerte. Comenzamos. En el capítulo anterior hablamos del principio número 3 del libro Neurooratoria escrito por Jürgen Klarik. Si no has escuchado, puedes darte la vuelta a los capítulos anteriores, ahí debe de estar, puedes escucharlo. Si te interesa desarrollar en ti la habilidad de la comunicación, del hablar, de pararte frente a un público y poder tener esta facilidad de comunicarte y de transmitir ideas, es importante que comiences con los primeros 3 capítulos. Ahora vamos a tomar el 4 principio, pero es importante que pases los otros 3 para que puedas entender este 4 capítulo. Y vamos a entrar de lleno. La tecnología este capítulo es el principio número 4 y habla acerca de la presentación de PowerPoint cuando vas a exponer. La tecnología no es nada. Lo importante es tener fe en las personas, que sean básicamente buenas e inteligentes. Y si les das herramientas, ellas harán cosas maravillosas. Esto lo dijo Steve Jobs. Todos conocemos que Steve Jobs fue una persona que revolucionó la industria de la tecnología cuando creó la compañía Apple, e incluso cuando en aquel momento creó este dispositivo que a nadie se le había pasado por la cabeza, el famoso iPod. Me ha pasado muchas veces que veo una conferencia y aparece el orador, muy elegante, vestido de traje y corbata, lleno de seguridad. Y al lado suyo, en la pantalla, está una presentación con un logotipo animado y una foto increíble en altísima resolución. Y entonces empieza. Ahora les voy a mostrar estas gráficas de última generación y después van a ver un video en 4K que grabé de mi última visita al Ártico. Y luego quiero compartirles unas fotos de Instagram que se volvieron súper virales. Yo veo esas presentaciones y siempre me quedo, ¡wow! ¡Qué imágenes tan increíbles! ¡Qué bien sabe usar la tecnología! ¡Qué entretenido está su video! ¡Cuántos colores! ¿Cómo habrá hecho esas animaciones? Y después, cuando termina la exposición, me pregunto de qué se trató. Y no me acuerdo de nada. De todo lo que dijo, no me queda grabado ni el 10%. Eso sí, su presentación fue la mejor que he visto en mi vida. ¿Pero de qué sirvió? De nada. Porque él quería impresionar, no comunicar. El problema es que en oratoria se trata precisamente de comunicar las ideas, de compartir con el público algo nuevo, algo que pueda ayudarle en su vida. No se trata de impresionarlo con hermosas imágenes o un sonido envolvente. Para eso está el cine y también las grandes series de televisión. Nosotros lo que queremos es que nuestro público se enfoque solamente en una cosa, en nuestras ideas. Y solo hay un medio para transmitir esas ideas. Y no es tu PowerPoint, eres tú. Por supuesto, no quiero decir que no debas hacer una presentación, sobre todo si te parece que necesitas material de apoyo en tu conferencia. Lo que tienes que entender es que tu presentación es una herramienta de la oratoria y que puede ser realmente útil siempre que no te robe el show. En otras palabras, tu diapositiva, tu presentación, tu proyección no debe ser más llamativo que tú. Ahora, ¿cómo presentar el texto? Es decir, yo creo que te ha de haber pasado que en ocasiones ves textos mal escritos, con faltas de ortografía, o incluso textos que se hacen difícil de leer por el color del fondo o por el mismo color del texto. Bueno, entonces, ¿cómo se debe de presentar el texto? Tu presentación debe ser lo más sencilla posible. Así, usa PowerPoint. No uses Prezi, no uses Flash. Esos son demasiado bonitos, pero solo sirven para que el público diga wow.
porque tanta animación no los dejará concentrarse en lo que tú dices. Nos convertimos en lo que contemplamos, formamos nuestras herramientas y luego nuestras herramientas nos forman a nosotros. Lo dijo Marshall McLuhan. Yo en mis presentaciones uso fondo negro con letras blancas. Así de sencillo. Por la misma razón por la que recomiendo vestir de negro en el escenario, el negro lanza los enunciados en primer plano. De hecho, es la combinación más sencilla de hacer. Fondo negro, letras blancas. Además, cada 4 o 5 diapositivas introduzco un fondo rojo, que hace que tu cerebro despierte. Y como además es un color de fuerza y actividad, eso es muy bueno para resaltar ideas. Luego, de otra serie de diapositivas con fondo negro, meto un fondo blanco, que es como hablar en voz baja y sirve como descanso. Te recuerdo que si todo este material que estamos haciendo te ha ayudado y crees que le puede ayudar a alguien más, por favor suscríbete, compártelo. Lo importante es que más personas se preparen y puedan compartir con su público lo que tanto desean. También puedes buscarnos en Spotify, estamos como Tribu Emergente, nos puedes encontrar ahí en Anchor. También te invito a que nos sigas ahí. Es bien importante que haya un alto contraste entre el color del fondo y el de la tipografía. Recuerda que entre menor sea el contraste, los enunciados serán menos legibles. Fondos oscuros con letras blancas y fondos blancos con letras oscuras. Las letras rojas se leen mal y si las pones sobre fondo negro se desvanecen, es lo que te comentaba en un principio. Tampoco es conveniente combinar colores de igual intensidad, como el rojo con verde y menos aún tonos similares como el verde con azul. La selección de las letras es clave. Ante todo, no cometas el error de hacer tu presentación un collage de fuentes, ya que solo provocarás que el cerebro de tu público ponga atención en la forma y no en el contenido. Yo siempre uso Helvética y ahora que leas la historia de esta tipografía sabrás por qué. De hecho hay una película que te la recomiendo, si la puedes buscar se llama tal cual, Helvética. Es una película que se hizo exclusivamente para esta tipografía. La Helvética es una tipografía neutral, sin serifas, es decir, sin adornos, sin remates o patines, creada en 1957, en plena época de la posguerra. Pese a que se pretendía que estuviera desprovista de personalidad, rápidamente se convirtió en la insignia de la ruptura de las tradiciones y en la mirada puesta hacia el futuro. El afán por romper con las convenciones sociales se reflejó en un diseño gráfico orientado hacia el minimalismo, con espacios en blanco y libre de ornamentos innecesarios. Sarah Heidman, diseñadora gráfica que se ha dedicado a estudiar las personalidades de las fuentes, señala que la Helvética tiene una personalidad emprendedora, así como nosotros, idealista, de seguridad en sí mismo, moderna, creíble, calmada, confiable, responsable y objetiva. Apunta a quienes valoran la estructura y el orden, y podría identificarse con personajes como George Washington, Rockefeller o el mismo Henry Ford. Usar Helvética es similar a llevar los zapatos de trabajo apropiados. Entre los diseñadores tiene fama de ser intelectual, inteligente y elegante, propia para los encabezados serios de la publicidad, las noticias, los instructores y los científicos computacionales. Y se ha comprobado que las señales viales que advierten de peligro son más efectivas cuando están escritas en esas fuentes. Se dice de ella que sirve de vínculo invisible a las palabras, ya que no añade ningún sentido propio, como una galleta de agua que resulta ideal para combinar con los alimentos sin modificarle su sabor. Una letra desabrida, pero no intrusiva. Actualmente está en todos lados. Lo mismo en el metro de Nueva York que en las declaraciones de impuestos de los estadounidenses. Y al ser la preferida de compañías como Microsoft, Apple, Intel, se refuerza su asociación con la tecnología y la innovación. Arial es una variante de Helvética. De hecho, todas las computadoras, ya sean Apple o ya sean Windows, todas tienen Arial. Tienes que ser muy sobrio en tu presentación. Parte importante de la sobriedad te la va a dar
el uso de Helvética, pero también es importante que nunca satures tu presentación de fotos e imágenes, porque el efecto sería igual que usar Prezi. Muy bonito, pero no te ayuda a comunicar nada. Y mucho menos llenes las diapositivas de datos. Nadie los lee, de verdad, nadie lee los datos en las diapositivas. El cerebro se desconecta cuando ve diapositivas con Excel o gráficas llenas de cifras y porcentajes. Una manera muy simple de dar la vuelta a la típica gráfica circular o gráfica de pastel es seleccionar una imagen representativa del dato del cual estás hablando y dividirla según los porcentajes que quieres presentar. Ahora te voy a mostrar dos gráficos realizados a partir de los mismos datos para que puedas contrastar el impacto de cada uno de ellos. Aquí, como te he recomendado en los capítulos anteriores, el libro contiene ayudas visuales donde se representa lo que se está comentando en el texto. Si tú tienes la oportunidad y quieres comprar el libro, te dejo el link para que puedas comprarlo y puedas ver estos apoyos visuales que contiene el libro. Aquí se habla sobre la maternidad en México y viene una gráfica de pastel dividida en 5 partes. Y al lado o atrás en la siguiente página viene las mismas estadísticas, pero no en gráfica de pastel, sino en una infografía. ¿Qué es una infografía? Bueno, es una imagen que contiene iconos, contiene textos de diferentes tamaños, color. Y no solamente esto, sino también algunos otros apoyos visuales que ayudan a entender. Por ejemplo, en este caso que se habla de la maternidad en México, tiene unos iconos de una mamá, valga la redundancia, cargando a su hijo, y tiene el continente americano y otros iconos que nos ayudan a entender mucho mejor. Usar infográficos para apoyar tus datos va a proporcionar al cerebro imágenes vívidas que son altamente conectivas. Recuerda que el cerebro no piensa ni en palabras ni en números, sino en metáforas. Por ello es bien importante que en lugar de hacer gráficos de tablas, de barras, de líneas o circulares, practiques para presentar tu información mediante infografías, lo que te mencioné hace un ratito. Una infografía es una imagen que enlaza los datos con el diseño, con el fin de ayudar a comunicar mensajes de forma concisa con la audiencia. Los infográficos, que el nombre es Informational Graphics, son muy útiles en el marketing moderno. Son herramientas que te permiten visualizar datos o ideas con un solo golpe de vista. No es lo que tú tienes, sino cómo lo usas lo que marca la diferencia. Lo dijo un tipazo al que admiro, un gran líder de negocios, Zig Ziglar. Ahora, ¿cuál es la ciencia detrás de las metáforas? Es decir, ¿por qué al cerebro, por qué a nosotros nos gusta que nos hablen con metáforas? Bueno, a lo largo de la historia la gente consideraba las metáforas como una simple manera de adornar el lenguaje. Pensaban que no tenía mayor utilidad que hacer que poetas y cuentistas escribieran más bonito y nos entretuvieran más. Sin embargo, en un libro en 1980, Las metáforas por las que vivimos, el lingüista George Lakoff y el filósofo Mark Johnson demostraron que en realidad las metáforas son una herramienta fundamental del lenguaje y tan importante que el ser humano no puede vivir sin ellas. Así, necesitamos que nos cuenten el cuento. Para mostrarte lo que propusieron estos científicos, lee en voz alta la siguiente expresión. Ojo, aquí te la voy a dejar. Lee en voz alta la siguiente expresión. Voy a cortar esta manzana. ¿Qué imagen te vino a la cabeza mientras la leías? Sin duda que te viste cortando una manzana. Yo me la imaginé verde, no sé tú de qué color te la habrás imaginado. Ahora lee esta expresión. Voy a cortar con esta relación. ¡Pum! ¿Quién se te vino a la mente? Apuesto a que no te tuviste un cuchillo en mano cortando a la otra persona con la que tienes la relación. No te imaginaste un cuchillo, te imaginaste quizás hablando de frente con una persona. Y obviamente en el segundo caso, que hablábamos de cortar, no meramente era como el efecto de las tijeras, sino estábamos hablando de terminar una relación. Y aunque no seamos conscientes de ello, esta expresión es una metáfora,
ya que usa un verbo que literalmente significa partir un objeto para referir al fin de un vínculo con otra persona. La metáfora es probablemente el poder más fértil que posee el hombre, lo dijo José Ortega y Gasset. Así usamos metáforas para todo. Por ejemplo, muy comúnmente pensamos en cosas que van a pasar en el futuro como algo que está adelante, pero en la práctica esto es solo porque pensamos en el tiempo de manera física, como si lo viéramos, cuando en realidad está solo en nuestra mente. O hablamos de que el dólar subió o bajó como si se moviera hacia arriba o hacia abajo, cuando en sentido estricto aumenta o disminuye su valor. No es que se sube o baja. Ahora, ¿cómo reacciona nuestro cerebro cuando usamos metáforas? La respuesta está en un experimento cuyos resultados se publicaron en el 2011 en el Journal of Cognitive Neuroscience. El psicólogo Rubik Dicey comprobó que cuando se trata de una metáfora poco común, esta se extiende de manera literal. Así que si usamos la expresión "esa chica me bateó", nuestro cerebro pone en acción el área que usaría cuando un beisbolista batea una pelota. Sin embargo, cuando se trata de una metáfora que ya está totalmente integrada a nuestro lenguaje, como "ha pasado momentos duros", el cerebro entiende que los términos no significan lo mismo y no se imagina un objeto duro, sino que automáticamente se trata de una manera de decir que es una situación difícil. En realidad, la cosa es más complicada de lo que parece, pero es muy interesante entender por qué las metáforas son tan importantes y por qué te recomiendo usarlas. Al final de cuentas, son herramientas que los seres humanos usamos todos los días casi sin darnos cuenta. Imagínate el éxito que puedes tener si aprendes a usarlas a tu favor. Ojo, aquí vienen los tips súper importantísimos y tienes que prestar mucha atención. Reto 1. Dilo con imágenes. Este ejercicio está pensado para que empieces a hablar en imágenes, así que te propongo 3 enunciados para que te transformes en imágenes. Enunciado número 1. Alcemos la voz. Enunciado número 2. Crea una mente millonaria. Enunciado número 3. Rompe con tu zona de confort. Una idea de metáfora para cada frase viene en la siguiente página. Como te he comentado y te repito, el libro trae ayudas visuales para entender lo que está escrito. Te dejo el enlace aquí abajo para que puedas comprar este libro escrito por Jürgen Klarik, Neurooratoria. Ok, entonces, ¿cómo interpretas en imágenes estos enunciados? Bueno, aquí en el enunciado número 1 viene un megáfono o un altavoz. El enunciado número 2, una mano como metiendo una moneda en el cerebro, crea una mente millonaria. Está hablando en metáfora. Y número 3, que sal de tu zona de confort. Aquí hay una persona pateando un sillón, es decir, ya me cansé de estar ahí sentado en el mismo lugar, voy a salir de mi zona de confort. Un enunciado hablando en imágenes. Reto número 2. Transforma los gráficos en infográficos. Ahora te presento un reto un poco más complejo. Se trata de crear una infografía a partir de la serie de datos que aquí enlisto. Bueno, aquí viene una tabla que habla acerca de la variación del precio de la naranja cada 5 años. Y habla desde el 1990 hasta el 2010 y cómo ha subido la naranja. Quiero que veas la diferencia que hay entre ver el típico gráfico de barras que suelen presentar los ponentes y otro que, aunque transmite la misma información, permite conectar mejor con el cerebro. Y aquí hay una comparación. En la primera imagen hay un gráfico de barras clásico, normal, de un Excel que va indicando la alza de los costos y abajo está otra barra, pero esta está conformada por naranjas. Sí, la naranjito con imágenes de naranjas, entonces se ve mucho más padre. Date cuenta cómo tiene más impacto para la gente común pensar en cuánto ha decaído su capacidad de comprar esta fruta básica para el desayuno, que ponerse a pensar en un aumento de precios que no está anclado en su experiencia cotidiana. Antes de tu presentación debes tener listo lo siguiente: el micrófono, que esté funcionando, bien ecualizado, que no haya saturación, que no haya feedback, que no haya nada que distraiga a tu oyente de lo que vas a decir. Número 2, proyector. Por lo regular,
estos, si no se preparan con tiempo, a veces me ha tocado ver en muchas ocasiones que las computadoras no son compatibles con la entrada, ya sea porque el proyector tiene una entrada VGA y la computadora HDMI o viceversa. Entonces es importante checar esto antes, que no te falle nada, que todos los vínculos, hipervínculos o los videos que tengas incrustados en tu presentación de PowerPoint estén totalmente listos para usarse. Laptop, batería cargada, conectada a la corriente, que no te falle nada. Iluminación, importante, lo vimos en los capítulos anteriores, cuán importante es que esté iluminado el auditorio y de qué manera. Échale un vistazo a los capítulos anteriores para que te informes sobre este tip de la iluminación. Baterías extra, esto por lo regular es cuando ocupas un micrófono de solapa o de estos que van inalámbricos de diadema, o cuando usas un body pack como monitor. Por lo regular siempre debes de tener, si se te apaga el micrófono, ¿qué vas a hacer? Entonces tú de manera inmediata puedes hacer un cambio rápido y luego retomar. Recuerda que en PNL ese tipo de eventos desafortunados que te pueden llegar a pasar se puede aprovechar de una muy buena manera. Procura tener agua por si se te seca la garganta, pañuelos desechables para el sudor, para lo que te pueda servir, o un monitor de lectura, un apuntador y una tableta para graficar. Ojo, esto de la tableta para graficar lo ocupan los pro. Eso lo ocupa Jürgen cuando está haciendo sus apuntes ahí en las clases que da en Via Lab. Tú lo puedes ver ahí, él agarra su tableta y dibuja, y eso aparece en el PowerPoint en los monitores. Pero si tú no puedes tener accesibilidad a un PowerPoint, si no puedes tener accesibilidad a una tableta para graficar, sí es importante que por lo menos con el mouse tú puedas subrayar, puedas hacer algunas anotaciones. Lo importante es que haya interacción a la hora de hacer tu presentación, ¿ok? Es el principio número 4 de el libro Neurooratoria escrito por Jürgen Klarik. Gracias por formar parte de la nueva generación de líderes con mentalidad de campeón. Yo soy Israel Cruz y nos vemos en el siguiente capítulo. Chao.